Norabideri gabe bidaiatu, ekipaiari gabe, lehenago inor heldu ezten lekura, hitza du lagun eta hitzak laguntzen dio barruko harra askatzen, eta bide horretan, urratsez urrats, lengoaia berri baten bila dabil. Bidaiatzea adieraztea eta elkar trukatzea da, bidaia askatasuna da, eta bidaia hori komunikatzeko, konpartitzeko eta oparitzeko aukera emango dion lengoaiaren bila dabil. Abenturazale euskaldunei egindako omenaldia da hau. Comencé siendo misionero en América. Comencé en Cuba, después pasé a Venezuela y después estuve también en la parte misional, que son el delta del Orinoco, los caños infinitos que hay allí, y también en la Gran Sabana. Pero en el aspecto así más humano, el viajar pues es también una cosa religiosa y estética. Es el conocer. La belleza está en lo nuevo, en lo nuevo. Y ahí en eso nuevo te encuentras ya la admiración. Ya no solamente vas tú, sino que la naturaleza, lo ajeno, te llega a ti. El pueblo vasco es, a pesar de su cosa más o menos cerrada geográficamente, pues un pueblo internacionalista. Cuando se adecua en un sitio, se identifica con el sitio, vive ahí con la gente. El vasco en donde vaya echa raíces. Esta misma escultura que hemos hecho en la entrada, Nicolás de Armentia, siendo estudiante quiso ser misionero y se marchó a Bolivia, al sitio donde estaba más recóndito y más difícil, esta búsqueda de aventura. Antonio gaztea zela hasi zen buztina lantzen, begirune handia dio, duen volumenagatik eta sentimentuak adierazteko duen gaitasunagatik. Bere lanen artean, kutsu erlijiosoa daukatenak nabarmentzen dira, Gipuzkoako Ama Birjinak eta santuak. Euskal Herriko kirolek ere pisua dute, bere sorkuntzan. Traineruei, harriasotzaileei edo Azkoitiko alpargata egileari eskainiak dira horren adierazgarri. Yo no he tenido nunca taller, lo que se llama taller de escultora, nunca. Realmente, pues para hacer escultura y cosas no se necesita mucho. Una mesa o un tablero, si es un relieve, el barro. ¿Y por qué no he tenido taller? Porque me empujaba más la cuestión del viaje, el traslado, la novedad. Quizás eso sea una cosa más fuerte en mi interior que la misma escultura. No querer instalarme, no ser un individuo estacionario. La fuerza mayor mía es pues el traslado, el cambio, la novedad. Lo que hay aquí no son cosas que he traído de fuera, son las cosas que he hecho aquí mismo. Egoera ezberdinetara egokitzen maisu, inguruarekin bat egiten jakindu, eta bere bizipenak eskulturen bitartez irudikatu ditu. Brasil, Peru, Salamanca, Madril, Azkoitia, herrialde ezberdinetan utzi ditu eskulturak, eta egun bere artelanak munduan zehar daude sakabanatuta, beti ere espresionismoari fideltasun itxua erakutsiz. Pero el expresionismo es aquel estilo, como dice la palabra, que trata de definirse con una fuerza más expresiva, más directa, más impactante. Si uno trata de hacer un estilo que le corresponda a sí mismo, ¿no?, entonces ahí está el éxito, ahí está la autenticidad, ahí está la verdad. Y también el expresionismo es el estilo que se puede definir como más cercano al lenguaje religioso. Mi obra es sumamente religiosa. Tú puedes tener una Madonna de Rafael y ser una cosa pagana. Y a lo mejor puedes encontrar unas manzanas, yo qué sé, de unas peras ahí, de una cosa moderna, y está cargada de religiosidad.
Entonces el artista que tiene esa potencia de trascendencia, busca le da fuerza, la rompe la materia, ¿no? Y aparece el grito, rompe la escultura y aparece la sangre, toda esa lucha, esa angustia, y ese es mi estilo. Kaputxino izate horrek Antonioren bizimodua eta artea ulertzeko modua baldintzatu ditu. Arte elizkoiak bizi duen krisialdiarekin kezkatuta, bere lana oparoa da esparru honetan. Sarritan pintura eta eskultura bidaia lagun izan ditu evangelioa zabaltzeko ahaleginean. Te doy respuesta a eso de cómo está la Iglesia con relación al arte. Claro, bueno, después de recorrer todo eso, triunfalismo y gran arte que hizo la Iglesia, en cercanía con la cultura, con los artistas y expresando la belleza y todo lo demás, y dice, uno puede terminar y decir, caray, y ahora la Iglesia ya no existe, ya no hace arte. Así como se ha hecho muestra del Renacimiento, la hacemos nosotros aquí en Azcoitia una muestra del arte religioso actual. Toda la vida, y en los viajes con mucha más razón, llevo mi cuadernillo y mi cosa. Antonio Oteizak bidaiak idazteko baliatu ditu. Bere inspirazio iturri izan dira. Bizitza idazten du, natura idazten du, arrazoietan sakontzen bi munduren esentzian, mendebaldekoa eta indigena. Todos cargamos con un yo. La cultura nuestra es presuntuosa, los civilizados, y tienes por la otra parte el ser indígena. Dentro de todas las artes, la que más me emociona a mí es la escritura. Una página bien escrita, yo la cambio por toda la exposición, todas las esculturas. Y si son dos, por todas las que he hecho en la vida, bien escritas, hermosas. La escritura. Bueno, pues esto de la pintura, yo no soy pintor. Yo, pues, lo que pasa que desde el principio creativo de ciertos individuos, la escultura y la pintura, la escritura, el viaje, la cosa, pues viene a ser de un mismo principio creativo. Y hay acercamientos, hombre, los escultores hacen siempre sus dibujos. El pintor siempre tiene una tendencia a acercarse a la escultura. El escultor tiene una tendencia a acercarse a la arquitectura, dentro de la cuestión estética. Esto es un monotema, es un tema solo. Es Cristo crucificado, pero no esa visualidad de la figura humana con 3 o 4 clavos, muerto ahí. No se termina en el sufrimiento, en la cosa, sino esa cruz tiene también una esperanza, una resurrección, una ascensión. Esa cruz se convierte también en vida. Eso que dicen colores calientes y fríos y cosas de esto, todos son complementarios. Decía Picasso, si se me termina a mí el tubo del rojo, la pintura, pues si se me termina el rojo, abro el azul y sigo pintando. Este es el artista. Bueno, mi padre era de aquí, de Izarraiz, el caserío de la Beceta, y su padre era de otro caserío más arriba. Y yo me siento, pues, sentimentalmente, muy de aquí, de Azcoitia. Antonio Oteiza Fundazioa artistaren lana batzeko intentzioarekin jaio da, eta helburu hori lortzen den bitartean, Azkoitiarekin harreman artistikoa edo pertsonala duten artisten bilgune izan nahi du. Quizás se pudiese hacer una fundación con una proyección más humanística, más humana. Antonio ez da inon arrotza izan. Esperientziek eta bizipenek artistaren bidea argitu dute, eta berak filosofia hori errotu nahi izan du. Norabideri gabe bidaiatu, hori da bidaiariei ematen diena aholkua.
Artea ardatz, eskultoreak bere bidea egiten jarraitzen du, eta abentura horretan iristen den lekura iritsita ere, Antonioren itzal luzea han geratzen da beti. Los aventureros nunca mueren, nunca.